Esta es la presentación de nuestro proyecto del primer departamental. Los integrantes del equipo son Aviña Muñoz André Lisbeth, Jacobo Samarripa Jessica Itzel, Ortiz Antoya Andrea Marini y Quintero Chacón Aranza. Nosotros diseñamos un problema que es un sistema de tuberías para una planta que trabaja con papilla de plátano. El sistema cuenta con tubos lisos y el fluido se considera como no newtoniano. En el trayecto de la tubería hay diferentes accesorios que logran el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo una válvula de compuerta abierta, codos de 90 grados de diferentes tipos, diferencias en los diámetros de las tuberías, entre otros. Se identificó el tipo de flujo con el que se trabaja y se determinó la potencia necesaria para que la bomba del sistema trabaje a un determinado flujo volumétrico. Sabemos que podemos tener dos tipos de flujos, laminar o turbulento. El flujo laminar tiene las características que tiene trayectorias suaves o regulares entre las partículas de este fluido. Hay fluidez de las capas paralelas, no hay interrupción entre capas y las líneas entre estas están muy bien definidas, es decir, que no se mezclan. Y cada una de estas capas se mueve a diferente velocidad, mientras que en flujo turbulento el movimiento irregular se da en las placas del fluido, no fluyen capas paralelas, hay interrupción entre capas, la mezcla lateral es muy alta y la velocidad tiene cambios continuos tanto en la magnitud como en la dirección. Al tener un canal cerrado, como es una tubería, se puede presentar cualquiera de estos dos tipos de flujos. Sabemos que un fluido no newtoniano es aquel en el que la temperatura hace variar la viscosidad y el esfuerzo de corte que se le aplica. Estos fluidos se dividen en dos, fluidos tixotrópicos y fluidos ropécticos. Los tixotrópicos tienen las características de que a mayor tiempo menor es su viscosidad. Conforme va pasando el tiempo, la aplicación de esfuerzo cortante también aumenta y recuperan su estado inicial después de un tiempo de reposo, mientras que los fluidos ropécticos también cambian su viscosidad con respecto al tiempo y a mayor esfuerzo y si sale a menos viscosidad se presenta en el fluido. En nuestro planteamiento aparecen válvulas de compuerta abierta. Estas válvulas tienen distintas aplicaciones, entre las que se destacan la conducción de fluidos o gases, la conducción de crudos o gases desde la salida de un pozo hasta la refinería o procesadoras de gas, y también se pueden utilizar en la industria cuidando la temperatura. Estas válvulas solamente permiten o no el paso de un fluido, no lo regulan y deben de estar completamente abiertas o completamente cerradas para evitar su desgaste. Algunos de los materiales de los que pueden estar hechas es bronce, acero al carbón fundido, acero inoxidable de hierro, acero forjado, PVC, CPVC con extremos roscados, bridados, soldables a tope y soldables a caja. Los codos también son partes importantes de un sistema de tubería. Sabemos que estos accesorios se instalan entre las longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección, el cual mediante un procedimiento determinado forma las líneas estructurales de este. Algunas de las características de codo son las siguientes. Sus diámetros es el tamaño medio del orificio del codo entre sus paredes, las cuales existen desde 1/4 hasta 120. El ángulo, que es la existencia entre ambos extremos del codo, y sus grados dependen del giro o del desplazamiento que se requiere en la línea de la tubería. El radio, que es la dimensión que va desde el vértice hasta uno de los arcos. Según los radios se puede clasificar en radio corto, largo, de retorno y extra largo. La aleación, que es el tipo de material o mezcla de materiales del cual se elabora el codo. Y la junta, que es el procedimiento que se emplea para pegar un codo con un tubo o cualquier otro accesorio. Este puede ser soldado a tope, roscable, embutible y soldable. Los codos de 90 grados se dividen en dos, de radio largo y de radio corto. Las características de radio largo es que se instala entre tubos o tuberías de diferentes longitudes, cambia la dirección en ángulos de 90 grados y se usa comúnmente en conexiones de mangueras o bombas de agua, desagües de cubierta y válvulas, mientras que los de radio corto se instalan cuando la tubería no cuenta con espacio suficiente. El fluido que pasa por las tuberías de nuestro sistema es papilla de plátano. Tiene las siguientes propiedades. Es un fluido no newtoniano, producido a partir de la pulpa del plátano, está libre de semillas y de otros compuestos y su viscosidad no es constante, cambia según su temperatura o el esfuerzo de corte que se le aplica. Tiene los siguientes parámetros a medir con las siguientes características. Tiene una apariencia natural cremosa y colores en los siguientes parámetros. Tiene una concentración Brix entre 22 y 24, un pH entre 4.7 y 5, una acidez entre 0.25 y el 40%, tiene una consistencia de Bosvik entre 3 y 8 centímetros por 30 segundos, no contiene semillas, comercialmente es estéril, en su almacenamiento es óptimo entre 5 y 15 grados centígrados, pero el aceptable está entre 16 y 30 grados centígrados. Maneja un tiempo de vida de 12 meses y su densidad es de 1083 kilogramos por metro cúbico. El planteamiento de nuestro problema es el siguiente.
Se desea transportar papilla de plátano con una densidad de 1083 kilogramos entre metro cúbico, un N de 0.46, una viscosidad de 6.5 kilogramos entre metro por segundo y una temperatura de 24 grados centígrados desde un tanque en un tercer piso hasta la fábrica de envasado en planta baja. En el trayecto presenta dos cambios de diámetro en la tubería, como se muestra en la imagen que a continuación se muestra. Desde el punto de salida en el primer trayecto de tuberías se cuenta con una válvula de compuerta abierta, seguida de dos codos de radio largo. Se pide determinar la potencia necesaria de la bomba para que el flujo volumétrico nunca sea menor a 0.1 metros cúbicos entre segundo, si se tiene una eficiencia del 40%. El diagrama es el siguiente. Se presentan los dos tanques abiertos, como se ve mencionado, con una diferencia de 12 metros. La primera tubería presenta un codo de radio largo y esta tiene un diámetro de 0.25 metros. Aquí mismo tiene una válvula de compuerta abierta. Pasa por otro codo de radio largo hacia una tubería de 0.2 metros de diámetro con un tramo de 7 metros. Posteriormente pasa a un tercer codo de 90 grados hacia una tubería de 0.3 metros de diámetro en un trayecto de 5 metros. Para nuestros cálculos y resultados tenemos lo siguiente. Presentamos la ecuación de Bernoulli para poder determinar la potencia. Aquí sabemos que nuestra diferencia de presiones va a ser 0, por lo tanto se cancela. Y se toman las siguientes consideraciones. Tenemos un fluido no newtoniano, una diferencia de presión de 0, una temperatura constante y todas nuestras tuberías son de tubo liso. Si empezamos con nuestros cálculos, para calcular la potencia de una bomba utilizamos la ecuación de Bernoulli, como ya lo habíamos mencionado. Sabemos que la gravedad es igual a 9.8066 metros entre segundo cuadrado, un N de 0.46, una viscosidad de 6.5 kilogramos entre metro por segundo, un flujo volumétrico de 0.1 metros cúbicos entre segundo y una eficiencia de 0.4. Empezamos calculando G delta Z. G siendo la gravedad, delta Z la diferencia de alturas de nuestro sistema. Esto nos da un valor de 117.6792 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Procedemos a calcular el delta de velocidades. Empezamos por el tramo 1 de tubería, donde se tiene un diámetro de 0.25 metros. Sabemos que el flujo volumétrico permanece constante a lo largo de nuestro proceso. El flujo volumétrico es igual al área 1 por la velocidad 1. El área 1 es igual a pi cuartos por el diámetro 1 al cuadrado. Si a esto lo multiplicamos por la velocidad 1, nos daría el flujo volumétrico. De esta ecuación podemos despejar la velocidad 1 y calcular su valor. El valor de la velocidad 1 sería 2.0372 metros sobre segundos. Con esta velocidad podemos calcular el número de Reynolds 1. El número de Reynolds nos da un valor de 719.3475. Como este valor es menor a 2100, el flujo se considera laminar. Después calculamos el factor de fricción con la siguiente fórmula. Esto nos da un valor de 0.022. Seguimos con el segundo tramo de tubería, donde tenemos un diámetro de 0.2 metros. Se repite el procedimiento anterior, pero ahora con el área 2, la velocidad 2 y el diámetro 2. De la misma ecuación del flujo volumétrico, despejamos velocidad 2 y nos da un valor de 3.1831 metros sobre segundos. Con esta velocidad procedemos a calcular el número de Reynolds 2, que nos da un valor de 1290.7369. Como este valor es menor a 2100, el flujo se considera laminar. Calculamos el factor de fricción 2, que nos da un valor de 0.0124. Seguimos con el siguiente tramo de tubería, donde se tiene un diámetro de 0.3 metros. Repetimos el procedimiento anterior, pero ahora con el área 3 y la velocidad 3 y el diámetro 3. De esta ecuación despejamos la velocidad 3 y nos da un valor de 1.4147 metros sobre segundos. Con esta velocidad procedemos a calcular el número de Reynolds 3, que nos da un valor de 446.1423. Como este valor es menor a 2100, el flujo se considera laminar. Procedemos a calcular el factor de fricción, que nos daría un valor de 0.0359. Teniendo estas tres velocidades, podemos calcular el delta de velocidades. Esto nos da un valor de menos 1.0744 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Después, podemos calcular
nuestra pérdida por tramos rectos con la siguiente fórmula: la sumatoria de las velocidades al cuadrado entre 2, que multiplica a la longitud de las tuberías sobre el diámetro, que multiplica el factor de fricción. Nuestras pérdidas por tramos rectos nos da un valor de 4.7155 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Procedemos a calcular nuestra pérdida por accesorios con la siguiente fórmula: la sumatoria de 2 por la velocidad al cuadrado por L sobre D equivalente por el factor de fricción. L sobre D equivalente es la suma de los valores de los accesorios del tramo con el que estamos trabajando. Estos valores se pueden encontrar en tablas. L sobre D equivalente 1 sabemos que es una entrada ordinaria más una válvula de compuerta abierta más 2 codos de radio largo. Esto nos da un valor de 63. L sobre D equivalente 2 es un codo de 90 estándar, una reducción brusca, y esto nos da un valor de 34.929. L sobre D equivalente 3 sería el ensanchamiento más la entrada al tanque. Esto nos da un valor de 20.3031. Procedemos a sustituir en la ecuación anterior para calcular nuestra pérdida por accesorios. Y esto nos da un valor de 23.3032 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya que calculamos todos los términos de la ecuación de Bernoulli, los sustituimos en la fórmula y nos da un valor de 144.6325 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Este valor se multiplica por el flujo másico para obtener la potencia ideal del sistema. Sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. Al sustituir estos valores en nuestra fórmula siguiente, nos da la potencia ideal, que sería de 15.662.7250 joules sobre segundo. Si cambiamos estas unidades a caballos de fuerza, nos da una potencia ideal de 21.0037 caballos de fuerza. Para calcular la potencia real del sistema, simplemente se divide la potencia ideal entre la eficiencia de la bomba. Esto nos da un valor de 52.5092 caballos de fuerza. Discusión de resultados. Para este tipo de problema se registraron los cálculos que, a base de la ecuación de Bernoulli, que como nos menciona Mott en su libro de Mecánica de Fluidos en el 2006, la ecuación nos permite tomar en cuenta los cambios en la carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad en el flujo del fluido. Nos muestra las pérdidas o adiciones de energía entre los puntos. En el problema planteado nos permite usar esta ecuación, ya que cumple características como de que se trata de un fluido no newtoniano, el cual también es incomprensible. Para reconocer si se trata de un flujo laminar, se calcula el número de Reynolds. Como resultado se obtiene Re igual a 719.3475 y al ser menor a 2000 se considera laminar. Se calcula el coeficiente de fricción resultando 0.0222. Esto quiere decir que se trata de una tubería lisa. Asimismo, se calcula el número de Reynolds para cada tramo de tubería en todos los tramos y da como resultado un flujo laminar en todo el tramo y con valores de fricción casi nulos, por lo que permite que todo el recorrido es por una tubería lisa y con un flujo laminar. Al ser un flujo laminar, es posible calcular con mayor facilidad que en un flujo turbulento la diferencia de velocidad. También se calcula la relación de longitud equivalente, que distingue la constante para el tipo de válvula o acoplamiento. En el problema planteado se trata de un acoplamiento con codos de 90 grados y la válvula de compuerta abierta. Lo anterior se refiere a que los sistemas de tuberías tienen contracciones, expansiones, válvulas, codos, entre otros accesorios. Cada uno tiene su propia pérdida friccional particular. Ponerla en un tubo recto es conveniente para tener en cuenta esta pérdida. Por lo tanto, la longitud equivalente de un sistema de tuberías como un todo viene dada por la sumatoria de la longitud del tubo recto más la longitud de los accesorios incluidos en el sistema. Para finalizar, se logró obtener la respuesta a la pregunta principal: ¿cuál es la potencia necesaria de la bomba para que el flujo volumétrico nunca sea menor a 0.1 metros cúbicos sobre segundos, si se tiene una eficiencia del 40%? Dio como resultado 52.5092 caballos de fuerza para un flujo volumétrico. Y esto se logró gracias a los cálculos descritos como el rendimiento hidráulico y el rendimiento mecánico.
Como conclusiones, se puede decir que se pudieron identificar los datos necesarios para poder establecer el flujo volumétrico que se planteó en el problema. Se escogieron los accesorios necesarios para poder llegar a los parámetros establecidos y que el sistema de tuberías funcionara de la manera en la que el equipo lo planteó. Se llegó a la conclusión que la bomba debe de tener una potencia de 52.5092 caballos de fuerza para lograr un flujo volumétrico de 0.1 metros cúbicos sobre segundo.